Aquí, por ejemplo, en el 2019, mira que ahí yo me encontré que fueron 180 pesos por acción, más una reserva que autorizó la junta directiva de 89 pesos más por acción. O sea, en total fueron 269 pesos por cada acción, fueron los dividendos pagados en el 2019. Los del 2013 al 2007 no los tengo. En el 2007, ahora que me acuerdo, no hubo. ¿Por qué no hubo? Porque en el 2007 fue cuando salió el paquete de acciones, o sea que las acciones Empezaban desde el surtieron 2008, sí, desde el perfecto. 2008 en adelante. Que empezó con 115. ¿Fueron 115 por acción? Sí, señor. Caramba, desde el B4, 115 por acción. Y en el 2009, 220. 220, 2010, 91. 91 en el 11, 2000, 145. 145 en el 12, 300. 300 en el 13, 291. ajá, en el Y en 14, el... 133. Ve, profe, sí, en ese yo tenía una duda. Yo encontré uno que decía 260 y 133. Entonces quedé un Estos que yo poco tengo aquí, confusa. que voy a poner con un color diferente, gris, los Ajá. saqué de la página de Ecopetrol. El del 2020 lo tienes de pronto, Ese sí, ese lo tengo con 180. 180. Y el 2021, que fue en marzo, 17. 17 pesos. Ujú. Uy, vea, vea pues. Bueno, observen aquí esto, mis estimados jóvenes, para que miremos la parte operativa de esa ecuación que veíamos en el PowerPoint. Estos son los dividendos pagados por Ecopetrol desde que la empresa lanzó la oferta pública de opciones para enajenar, de acuerdo con el Congreso de la República y su autorización, hasta el 19% de ese paquete accionario. Ese es el tope que es establecido por Ecopetrol, ese es el máximo y eso por ahora no ha sido modificado. Si usted tuviera una acción de Ecopetrol, una sola, obviamente uno no tiene una, sino un paquete estandarizado, una sola, cada acción o su acción en cada uno de estos años, desde el 2008 hasta nuestros días, le ha garantizado el pago sostenido de estos dividendos, desde 115 pesos hasta 17 pesos por acción a comienzos de este año. Bien, si ustedes observan aquí donde está en amarillo, que yo no hice otra cosa que formular la ecuación que está en la diapositiva del PowerPoint, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy tomando la diferencia entre el precio de la acción hoy, 2.944 pesos, fue lo que vimos a ver de página de Bolsa de Valores de Colombia, y el precio de la acción original, que en el 2007 era de 1.380 pesos. Si a eso le sumo el flujo de caja que ha producido una acción de Ecopetrol desde el año 2008 hasta nuestros días, 2.098 pesos, eso serían los beneficios pagados en el tiempo, y los divido por el precio de la acción original, encuentro que a la fecha, quienes han tenido acciones de Ecopetrol y las han mantenido contra viento y marea, a pesar de que los dividendos han tenido comportamiento irregular, han observado en sus portafolios una valorización o rendimiento de las acciones, una rentabilidad principalmente, equivalente, como ustedes ven ahí, al 265% aproximadamente. 265% aproximadamente. 265,36% aproximadamente. Eso es lo que vota esa ecuación, ¿cierto? Y eso es lo que nos muestra cómo calcular la rentabilidad de un activo, sea un activo financiero, como por ejemplo la acción de Ecopetrol, o sea un activo de carácter real. Supongo que es la máquina que está ya en planta. Usted simplemente toma el precio original menos el precio de la acción hoy. Se espera que a precios de mercado. Le suma el flujo de caja que esa máquina, esos a través de los informes contables, es relativamente fácil encontrarlo, le suma el flujo de caja que le haya producido a lo largo de la historia y lo divide por el precio original. Y eso te da la rentabilidad promedio que durante los años, el periodo considerado, ese activo, que en este caso es real, según mi ejemplo, ¿cierto? Le ha entregado a usted a lo largo del tiempo.
Eso para ejemplificar, perdón, los diferentes, y vamos a subir esto de una vez. Me disculpas un momento, tienes la grabación pausada. Ay, esta pausa, sí, venga, venga, reiniciémosla. Ok, decíamos entonces lo siguiente, que la manera como calculamos la rentabilidad de la acción de Ecopetrol en los últimos 13 años implica tomar el flujo de caja por cada acción que ha producido Ecopetrol. Por una sola acción se puede hacer el cálculo, es el que ustedes ven en pantalla, los dividendos de cada una de las acciones que son irregulares de acuerdo con el desempeño de esta compañía en particular. Eso lo adicionamos a la diferencia entre el precio de la acción hoy menos el precio del valor original en su momento de inserción en el mercado y lo dividimos por ese mismo precio. A la fecha vemos una rentabilidad aproximada del 265% de haber mantenido una sola acción de Ecopetrol o el paquete de acciones de Ecopetrol en el portafolio del inversionista respectivo. Eso era para ilustrar la ecuación que vimos en la presentación de PowerPoint, según la cual se puede aplicar a un activo financiero o a un activo de carácter real. Les daba el ejemplo de la máquina. La máquina pide usted información al departamento contable de cuáles han sido los beneficios brutos de la máquina en unidades monetarias a lo largo del tiempo y aplica la misma ecuación. Precio original, cierto, descontado del precio de hoy, más ese flujo efectivo de beneficios dividido por el precio original y ahí le calcula en términos promedios la rentabilidad bruta de ese aparato o de ese equipo a lo largo de la historia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces actualicémosles este archivo. Y este es octubre 11, el número 2. Listo, ya quedó actualizado entonces. Bueno, jóvenes, ¿tenemos inquietudes? Lo que nos ha dado es la presentación y la necesitamos. Un momento. Presentaciones. Estoy descargando presentación. Bueno. Lo que acabamos de hacer entonces es darle curso a la tasa de rendimiento, rentabilidad de un activo a lo largo del tiempo. Con base en esta expresión algebraica, mis estudiantes, todo muy sencillo, se calcula la rentabilidad, como decimos, evidenciada, porque todo eso se hace con hechos históricos, cosas que ya sucedieron. Lo que viene de aquí en adelante, y es una de las variables empleadas en evaluación de activos financieros, es el rendimiento al vencimiento, estoy hablando de futuros, o el rendimiento requerido presente en el mercado. Esa es una variable clave que vamos a ver ahora en la evaluación de activos financieros. Bien. Mejor la amplío, ¿sí o no, Victoria? ¿Ya mejor así ampliada? Sí, profe, gracias. Nos hizo un favorcito. Eso, eso. Bien. Vemos el video para mejorar el ancho de banda. Bueno, aquí tenemos entonces, recordemos jóvenes, los gráficos de flujo de efectivo.
Las partidas que estén por debajo de la línea de tiempo constituyen inversiones y si estamos hablando de flujos de efectivo, de los varios que hemos visto, de caja o de proyectos de inversión, cualquier partida por debajo de la línea de tiempo implica no solamente salidas, sino también pueden haber pérdidas que hay que financiar, María Camila Bedoya, temporalmente, de acuerdo con lo que aprendimos en clases pasadas. En el mundo de las inversiones es similar. Las partidas que estén por debajo de la línea de tiempo implican inversiones y las que estén por encima de la línea de tiempo van a ser repagos del capital o beneficios pagaderos en el tiempo. La figura que tenemos en la parte izquierda nos muestra un título de renta fija con una inversión inicial y 3 cupones, o más bien 4 cupones pagados en el tiempo, que van desde la inversión inicial hasta la fecha de maduración. Cupón 1, cupón 2, cupón 3 y el cupón 4, ¿cierto? Es el que se paga con el capital. Ahí te dicen pago del capital más intereses. Los intereses, que son los beneficios futuros en unidades monetarias que originan los papeles de renta fija, se materializan a través de cupones. No aparece el cupón 4, pero te dicen ahí más intereses, que es el cupón 4. En el caso del título de renta fija que está a tu derecha, es un título que tiene una inversión inicial y un solo pago, un bullet payment, como veíamos en el caso de Río Paila, que Río Paila hablábamos era de semi-bullet payments, que fraccionaba el tiempo en dos para hacer pagadero un 50% de la deuda antes y un 50% de la deuda después. Ese tipo de títulos con una sola entrada y una salida pueden ser títulos cero cupón, hay bonos cero cupón, y hay títulos también que tienen un solo pago, 1 año, 2 años, 3 años o N años adelante. Eso es lo relacionado con la renta fija. Bien. La cartilla no la tienen, la cartilla que está allí, a pesar de que tiene ya 8 años, no pierde vigencia. Los métodos son los mismos, se las voy a colocar para que ustedes las tengan. Esa me la dieron en el autorregulador del mercado de valores una vez que visitaron la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, ojo con esto entonces, Juan Sebastián, Hoyos, Juan Esteban, se me fueron los otros muchachos. Venga, Santiago, hace rato no lo veo. ¿Él está en clase? No lo escucho. Sí, profe, aquí ¿Santiago estoy. todavía? Ah, bueno. Estoy poniendo la No, atención. no te había vuelto a ver y por eso pregunté. Ojo, Santiago, Juan José Duque, André Felipe Becerra y compañía. Decisiones, decisión del inversionista, el administrador de empresas como ustedes. Esta foto, que es de la cartilla del autorregulador del mercado de valores y que te prepara simplemente una información básica sobre la evaluación de bonos, te muestra dos mundos, que son decisión del inversionista. Mantener la inversión hasta que termine o venderla, liquidar el mercado secundario antes de que termine. ¿Cuáles son los escenarios y las posibles respuestas a las cuales te puede condicionar el mercado de acuerdo con la política monetaria formulada y ejecutada por el Banco de la República, que es el Banco Central? Observa esto. Centrémonos primero en cuándo mantener la inversión hasta que termine. En la margen izquierda dice, aumenta la inflación. Nos está pasando en este momento. La inflación en Colombia no está salida de manos. El papel del Banco de la República en Colombia ha sido impecable a lo largo de la, digamos, de la Colombia contemporánea, y el banco ha logrado evidenciar un manejo despolitizado completamente, o sea, no ligado a ningún gobierno de turno, sino con base principalmente en el control de la inflación para privilegiar el mejor bienestar y las mejores condiciones para la economía colombiana. Aumenta la inflación y el Banco de la República aumenta su tasa de interés. La semana pasada subió 25 puntos básicos. Mantener la decisión hasta el vencimiento. La tasa de la inversión es menos competitiva frente a las tasas del mercado. ¿Qué quiere decir eso en relación con lo que empecé a explicar desde esta tarde? ¿Quién conoce o quién recuerda la respuesta? ¿Cuándo es Profe, menos ¿tiene que ver competitiva? con lo que habíamos visto del repo? Sí, pero principalmente ¿qué?
Giancarlo Bravo, ya volvió la energía, te escucho. Respuesta, opinión. No está. A ver, Juan Esteban, que hoy no te he escuchado. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Profe, eso no tendría que ver, pues, porque las tasas del mercado aumentan y eso haría que tocara pagar más intereses. Sí, las tasas del mercado aumentan, pero más las expectativas de los inversionistas que están afuera aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la inflación y el Banco de la República, para corregir el efecto inflacionario, sube su tasa de interés de referencia, ¿cierto? Ese aumento en la tasa de interés con la cual financia los faltantes de liquidez temporal de los bancos, hace que los bancos nos trasladen a nosotros ese incremento en el costo financiero. Y con dinero más caro, ligeramente más, así sea ligeramente más caro, no tiene que ser muchísimo más caro, pues se ven de alguna manera insatisfechas nuestras expectativas, entonces nosotros paramos de endeudarnos. Ya no nos vamos a matricular en el posgrado, esperamos a ver qué pasa, ya no cambiamos el carro, ya dejamos el viaje para San Andrés para el año entrante, ¿cierto? Ya no vamos a cambiar el Nevecon Whirlpool por otra cosa, esperamos a ver qué pasa hasta finales de año. Son decisiones de choque de corto plazo, pero así, digamos, aparezcan como sutiles, eso afecta al mercado en calidad y en cuantía de la manera como se expanden o se contraen los recursos. Observen lo que dice allí. Si el banco se aumenta la inflación y el banco de interés sube la tasa de referencia y usted no está desesperado y la economía colombiana, digamos, tiene cierta regularidad, pues mantener la inversión hasta el vencimiento podría ser lo indicado, aunque también usted y yo, si tenemos ese papel, pues tenemos expectativas. Ahora, si necesitamos con desespero esa liquidez para solucionar un faltante temporal de liquidez que es urgente y no queremos meternos en otras cosas, pues probablemente a veces en el desespero se modifican las conductas de los inversionistas y salen a vender o les da miedo por alguna razón, alguna situación que haya pasado con el emisor del título y demás. Lo recomendable es mantenerla. Ahora, mire lo que está al lado. Liquidar la inversión en el mercado secundario antes del vencimiento. Si el escenario es el de aumentar, la inflación aumenta y el Banco de la República aumenta la tasa de interés, vamos a materializar una pérdida. Es probable que pase. Yo les decía a ustedes, el cálculo de un valor presente, al igual que de un valor presente neto, parte de la base de reconocer que la relación que existe entre la variable dependiente, valor presente o valor presente neto, con la tasa de interés de referencia que está al otro lado de la ecuación, es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar? Si llegamos, y ahora les muestro un caso real con unos bonos de Avianca que están ahí en la presentación, si llegamos a experimentar que la tasa que reclame el mercado, entre paréntesis se denomina rendimiento requerido o rendimiento al vencimiento, está por encima de la tasa facial que tiene el título de renta fija, vamos a enfrentar una pérdida, que es lo que dice ahí la cartilla. Podemos enfrentar una pérdida si la tasa de descuento de nuestra inversión, tasa de descuento es la tasa de mercado, rendimiento requerido o rendimiento al vencimiento, si esta supera la tasa de adquisición. O sea, la tasa facial con la que viene el papel, con la cual se insertó a través del mercado primario en el mercado bursátil. Eso es lo que hay que manejar con guantes y mirar en qué condiciones, por riesgo, tamaño del mercado, profundidad, calidad del emisor, coyuntura política de tasas de interés, tenemos frente a nosotros. Por otro lado, observemos el escenario que sigue. Disminuye la inflación y el Banco de la República disminuye la tasa de interés, que es lo que vimos en el último año y medio. Tasas muy bajitas y el banco eche para abajo. El banco echaba para abajo, digamos, reducía la tasa, no solamente por el control de la inflación, sino también porque la economía colombiana tiene margen o tenía margen para crecer. La semana pasada quedé bastante impresionado porque yo había hablado con ustedes de la información que había visto, sobre todo de Fedesarrollo principalmente, donde desde comienzos de año se pronosticaba un crecimiento cercano al 5%. Yo lo veía de pronto con escepticismo, pero la semana pasada lo vi con más escepticismo todavía, aunque ya las evidencias están plenas. Y parece ser que, de acuerdo con las proyecciones, y si no pasa nada extraordinario, la economía colombiana pinta para tener una cúspide de crecimiento no inferior al 7%.
La última vez que crecimos al 7% y no al 7, 6.9, fue al cierre del año 2007. Por ahí hubo otro pico cerquita, pero no alcanzó a llegar hasta allá. Pero eso es lo que pinta y les cuento que sería el país de América Latina con mejor desempeño en términos de variación del crecimiento económico de un año a otro. Lo que a mí más me llama la atención y lo que yo le echaba tanta cabeza era precisamente que se presenten estas cosas saliendo del tema de la pandemia. Hay explicaciones técnicas, obviamente, al respecto, pero pues uno viendo las cosas como están, creería que el crecimiento de la economía colombiana iba a ser positivo, pero no de semejante magnitud. ¿Qué preocupa? Y a veces son cosas difíciles de explicar. Que la economía crezca, pero que el desempleo no sea, porque el desempleo sigue estando en niveles muy altos para la economía colombiana. Ah, es que mire lo que pasa en otros países. No, pues que recuerda, no, uno no se debe juzgar por eso, mal de muchos consuelo de bobos, pero la realidad es que eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que hemos experimentado como espectadores de este mercado, mis estimados jóvenes. Si disminuye la inflación y el Banco de la República disminuye la tasa de interés, decisión del inversionista. Una, mantener la inversión hasta el vencimiento. Entonces ahí te dicen, la tasa de interés de la inversión es más competitiva frente a las tasas del mercado. O sea, la tasa en un momento determinado implica que la tasa de valoración pase por debajo de tu tasa facial y te dé un mayor valor presente por el papel, porque recordemos, las relaciones entre esas dos variables, la relación, perdón, es inversamente proporcional. Liquidar la inversión en el mercado secundario antes del vencimiento. Podemos enfrentar una ganancia si la tasa de descuento de nuestra inversión es inferior a la tasa de adquisición. Recuerda, tasa de descuento es la tasa de mercado, tasa de liquidación, rendimiento requerido o rendimiento al vencimiento. Recibe varios tipos de, digamos, de nombres, pero en esencia es lo mismo. Entonces, si esa tasa es inferior a la tasa de adquisición, que es la facial que tiene el papel y por la cual la tenemos en nuestro portafolio, registrada y contabilizada, vamos a enfrentar lo que se denomina un superávit, ¿cierto? O un bono o un título, como se le denomina técnicamente también, con prima. Título con prima, que no te van a pagar 1.000.000 de pesos por tu título, sino 1.150.000, 1.220.000. O sea, en exceso, cualquier exceso por encima del valor facial del papel en unidades monetarias representa una prima. Si al contrario es el escenario horizontal que se ve en el caso anterior, que la tasa de interés del papel, ¿cierto?, esté por debajo de la tasa de mercado, ¿cierto?, enfrentamos una pérdida. Entonces, si el papel vale 1.000.000 de pesos, podríamos recibir en un caso hipotético 900.000 pesos por él. Ese título o bono se llama con descuento. ¿Lo hay con prima o lo hay con descuento? Y si quedamos en tablas, eso nunca va a pasar. Esas tablas o equilibrio, que se le denominan bono a la par, no es otra cosa que la explicación de una de las razones por las cuales en finanzas estudiamos la hipótesis de los mercados eficientes. Que ya le voy a decir eso en qué consiste. Simplemente es un ejemplo. Esta es la ecuación básica de los bonos. Esta ecuación la tiene el algoritmo que usaron los programadores de Bill Gates allá en Microsoft para formular la función precio, que es la que vamos a utilizar para hacer la evaluación de bonos en función y, digamos, rapidito y con una sola tecla. Sin embargo, lo vamos a hacer manual primero para entender la lógica de esto, cómo opera. Ahí está la expresión algebraica original y los convencionalismos en cada una de las variables. Bonos con vencimiento limitado es muy similar al anterior. Ahí en la parte de abajo, ¿cierto? Frente a donde dice 4.4, está la misma descomposición de la expresión que tenemos acá, porque aquí partimos de la base de que este bono tiene una fecha final, tiene un tiempo final en el cual madura y se retorna el valor de la inversión al inversionista. Es lo mismo que está aquí. Este que está aquí, mis estimados jóvenes, yo esto solamente lo había visto en los libros, ¿cierto?, de finanzas corporativas, de administración financiera, sobre todo de finanzas bursátiles, solamente lo había visto, pero resulta que ahora hace como unos 2-3 meses atrás tuvimos la grata fortuna de información de que Da Vivienda sacó bonos perpetuos. Y para que tú lo tengas, yo no sé si a ustedes o fue otro curso el que yo le mandé ese dato, pero lo voy a sacar ya mismo Creo que sí lo mandaste. y se lo voy en el chat para que Pues ustedes estaba lo en tengan Europa. O también. bueno, no sé, yo lo Yo sí lo leí. mandé, bonos perpetuos de la vivienda. Entonces sí, los bonos perpetuos no tienen fin, la palabra lo dice, no tienen fin, pero
el emisor, que en este caso es Davivienda, se reserva el derecho, ¿cierto?, de devolverte la inversión, ¿cierto?, entre comillas, llamar callable bonds, se le llama eso, ¿cierto?, recoger, recuperar la inversión, devolverte el principal, creo que es al cabo de 10 años. Antes de 10 años no lo pueden hacer. Pero después de 10 años te llaman y si es voluntad de Marcela Cuellar o de María José Caicedo, le reintegran el valor mínimo, que en este caso era de 10 millones de pesos por cada título. Y pues al ser el banco hipotecario más grande del país y tener un excelente desempeño, créanme, mis estimados, que eso se vende como pan caliente. Bueno, esa es la ecuación para los bonos perpetuos, se le denomina rentas a perpetuidad. Hay que tomar el valor del cupón en unidades monetarias y dividirlo, ¿cierto?, por 1 más el rendimiento requerido, y eso te va a dar de manera inmediata el respectivo valor en unidades monetarias. Los bonos cero cupón, muy populares en la deuda pública, no solamente en los Estados Unidos, sino en Colombia también. Los títulos OT cero cupón parte de la base de que es un papel, y tranquilo que eso lo vamos a ver poco a poco en números, que no tiene una tasa cupón, o sea, es cero. Y entonces esa vaina, ¿cómo funcionará? ¿Qué se les ocurre? Usted compre una cosa, invierte en ella, ¿cierto? ¿Y cómo así entonces que no me van a pagar interés? Entonces me van a devolver solamente el principal. ¿Cómo será eso, María José Caicedo? Y se Profe, lo puedo ¿puede repetir mostrar. la pregunta, por favor? ¿Cómo será que usted invierte en una cosa que no tiene interés? Entonces, usted entrega un capital y le devuelven el capital pelado. ¿Cómo es No, esa pues cuestión? profe, eso ni siquiera sucede, ni siquiera pues como en términos de las personas naturales, porque hasta hay espacios donde usted puede poner su dinero y lo que espera es que Ah, ese dinero genere intereses para luego usted reclamar ese dinero, si no, pues qué objetivo tiene usted poner un dinero en un espacio si lo puede utilizar. claro. Pasará, es una más entre familia y eso. Profe, Claro. Victoria Galvez dice, papá, présteme 1 millón, tómale 1 millón. Y si usted lo devuelve después de un año sin intereses, sin nada, ese es el único escenario, ¿sí o no? Cuando devolvemos al papá. profe, ese bono no funciona que usted lo compra a un precio bajo y al momento de venderlo ya ha aumentado su valor, pero más no genera intereses. Sí, se cuento. Lo que puede encontrar, y ahora hacemos un caso numérico, una rentabilidad implícita del papel. Fíjate si yo le subir información aquí. Sí, el día 3 de agosto yo le subí a ustedes una información en la carpeta de información del mercado. Voy a utilizar esa, déjenme, yo la bajo aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, hagámoslo con la de la fecha de hoy. Mire, yo me meto a la página del Banco de la República y bajo la de hoy, 11 de octubre del 2021, y esa también la ponemos allá para que miremos el ejemplo en tiempo real el día de hoy. Emisiones vigentes. Emisiones vigentes en el DCB, Depósito Central de Valores. Mira, por ejemplo, el archivo que acabo de bajar. Emisiones vigentes en el Depósito Central de Valores a octubre 11 del 2021, hora 17:26, que es la hora actual. Aquí te muestran de la deuda pública que tiene la República de Colombia, administrada por el Banco de la República, Departamento de Fiducia y Valores. Aquí te dan todos los códigos y los mnemotécnicos que tienen los títulos de deuda de la República de Colombia. Observa aquí, mire este, mire este, mire este y mire este. Estas son emisiones de títulos de deuda pública colombiana. Mira, te amplío yo esto. ¿A cuántos años, Victoria Galvez, adelante? Allí, plazo, pero ese 43 años o es en 10. Mira, 43 años, Victoria Galvez.
Mira nada más aquí. Mira el mnemotécnico. Este título, 43 años, que vence en el 18 de enero del año 2000, ¿qué? 44. ¿Cómo lo 44. ves? Uy. Venga, se lo Profe, pero amplío bien para que lo vea bien. profe, si es 2044, porque dice 01. Ah, porque el mes, ¿no? Es el mes, ya. Claro. PCBT es qué tipo de título. Por aquí está, espérate a ver, se me va, no tengo el tipo de título. Pero este título, ¿cierto? Tiene 43 años, vencimiento el 18 de enero del 44, fecha de inicio de vigencia en el año 2001, enero 18, fecha de vencimiento 18 de enero del 44. Está una tasa de interés del 9,56 con un spread del 4,835, o sea, 4,84. Ay, esa tasa spread, ya lo viste conmigo y sabes cómo funciona una tasa indexada. Ahí están los códigos. ¿Qué saldo hay en circulación? 488 mil millones de pesos, como quien dice, casi medio billón de pesos. ¿Cuántos años tiene Victoria Galvez? 20, profe. Tiene 20 años y tener 20 años es pues, más o menos la edad promedio del grupo de quinto semestre del programa dual. Yo supongo que Victoria Galvez le faltan 3 semestres para graduarse, o sea, está en quinto, termina en octavo. Póngale 2 años adelante a partir de hoy, Victoria va a tener 22 años, empieza a producir y a pagar impuestos. Dentro de 2 años le faltarán 41 años. Usted cuando pague impuestos va a fortalecer el erario público para el pago de la deuda colombiana. Aquí tienes un compromiso en el cual te han amarrado con todos sus demás compañeros de curso que estén en edad productiva, laboren en Colombia y paguen impuestos en Colombia 43 años adelante. ¿Entendido? Que vayan viendo. Eso a mí no me toca porque yo en 4 años me jubilo y chao. Ya cumplí con lo que tenía que cumplir, mis estimados. Aquí tenemos unos que vencen en julio del 45, otros que están 35 años adelante, otros 29 años adelante. Ahí tienen, mis estimados, esa información para que vayan calibrando esto. ¿Cómo es que es? Deuda pública colombiana, ¿cierto? Aparece aquí tanto en moneda legal como en moneda extranjera. Pero eso no es exactamente lo que quiero ver. Voy a ponerle a esto un filtro, mis estimados jóvenes, y voy a ordenar esto, por ejemplo, con tasa de interés. Y voy a ver que me muestren a mí solamente los que tienen cero cupón. Como por ejemplo estos. Mira estas bellezas que están aquí. Miremos, por ejemplo, este y este. Tenemos aquí destacados, iluminados. ¿Cierto? Aquí tenemos unos títulos con fecha de inicio de vigencia del 7 de mayo del 2020 y van hasta el 7 de mayo del 2025. Este está a 5 años. Entonces, como nos decía ahora Juan Sebastián, un título de estos que puede tener un valor nominal mínimo de 250 millones de pesos, creo que es la unidad mínima, tiene en este momento en circulación 377.549 millones de pesos aproximadamente. Ese es el saldo en circulación correspondiente a deuda pública colombiana, títulos de tesorería de la República de Colombia presentes en el mercado nacional y algunos de ellos, los que están en dólares, flotan también o se negocian en mercados internacionales. Quitémosle entonces el filtro. Estos títulos, y pongámoslos, iluminemos todos, de esto ustedes aprenderán más. De pronto, doña Andrea les explica los mnemotécnicos, los test tasa fija, los certificados de reembolso tributario, los bonos de valor constante, los bonos de solidaridad para la paz, mira, código 28, ¿cierto? De reserva en el DCB, y así sucesivamente. Entonces, como nos decía ahora Juan Sebastián, y le puedo hacer un ejercicio numérico, hagámoslo, por ejemplo, voy a detener este y me voy al Excel que teníamos antes. Ya me hizo el Excel anterior. No me lo vayan. Ahorita les subo esto para que tengan el archivo de hoy. Sí. Ay, muchachos, se perdió. Ya. Voy a abrirme otra pestaña. Yo voy a suponer que tengo un título del Tesoro norteamericano. ¿Cierto?
Este título, al descuento, el día de hoy, se vende es un título de $1.000 que se vende por $925. $1.000 es el valor final y este título está sobre la base de 360 días a 1.800 días adelante. ¿Cuál es la rentabilidad implícita de este título? Acuérdate que yo te enseñé a calcular cuando es una sola entrada y una sola salida. Acuérdate. Hagámoslo aquí. 1, 2, 3, digamos que es así. Tengo las líneas de cuadrícula a esto para mostrarles a ustedes este Excel. El Excel de la casa, a ver, veo. Así, líneas de cuadrícula. Sí. Inferior. Bien. Aquí en el momento cero, tú inviertes o pagas 925, como me dijo ahora Juan Sebastián Hoyos, y al final de los 5 años recibes $1.000. Aquí hay 5 años que son 1.800 días aproximadamente. ¿Cuál es la rentabilidad implícita? ¿Quién me ayuda a calcular esto, por favor? Sí. ¿Está allí? Lo voy a hacer de dos formas, manual y con función en Excel. ¿Quién me ayuda a calcularla, por favor? Títulos que se venden con un descuento No, pero grande. espera un momento que estoy buscando los datos. Claro, que te espero. ¿Cómo no te voy a esperar? Me lo haces, por favor, de dos formas, manual y con función en Excel. ¿Cuánto te dio? En porcentaje, profe, Sí, claro. me dio 90. Y es 900 y aquí es 1000. ¿Uno pone el PT 900 negativo, profe? ¿O lo pone en positivo? El valor presente negativo, así como lo tengo ahí. Me da 216. Con la sumatoria de los valores que usted tiene ahí, el PT negativo y el PT -1 de los 1000. Pero no sé cómo aplicar el de los 5 años. ¿Pero por qué? Lo Si ya utilizamos hemos por visto lo eso. utilizamos anterior. Mira, valor al descuento son $925, ¿cierto? Que usted paga por ese título hoy. El valor futuro dentro de 5 años te entregan 1.000. El año base son 360 y los días de la operación son 1.800, porque hay 1.800 días en 5 años en el año comercial. ¿Cuál es la rentabilidad implícita? Lo que estamos preguntando aquí. ¿Cómo hacerlo con Excel y cómo hacerlo manualmente?
Así funciona un T0 cupón o un título del Tesoro norteamericano 0 cupón también igualito. ¿Qué me sugiere? ¿Qué función de Excel uso? Mis Valor estimados. presente, profe. No, ¿qué? ¿Está buscando un valor presente? ¿Qué está Precio, buscando? profe. Tampoco. ¿Cuál es la pregunta? Rentabilidad implícita. La rentabilidad implícita me lleva a calcular Pero eso es qué. con el valor nominal. Pero ¿qué es lo que vamos a calcular? Es lo primero que hay que establecer. El pago. ¿Qué es lo que se pide? Rentabilidad implícita, ¿no? Lo cuán favorable va a ser. Pero si cuando usted y yo hablamos de rentabilidad, ¿de qué lenguaje estamos hablando? ¿Qué es lo que hay De que entregar? liquidez, ¿no? En qué unidades se expresa la rentabilidad? No me enredaste. Porcentaje. Si no sabemos qué nos preguntan, patinamos. Lo primero que hay que identificar, en el momento cero, invierto $925 y dentro de 5 años, que son 1800 días, me entregan $1000. Entonces el título que yo estoy adquiriendo hoy no tiene ninguna tasa facial, no aparece, no existe, porque es un cero cupón. Yo me pregunto, si yo invierto hoy $925 y el 11 de octubre del año 2026 me entregan $1000, que es al final del papel, ¿cuál fue la rentabilidad en esta operación? ¿Qué tipo de rentabilidad obtuve yo? Eso es lo que estamos preguntando allí. Y la rentabilidad se expresa en unidades ¿qué? Porcentuales, profe. Porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Una tasa. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? ¿Con función Excel o de manera manual? Bájenla las dos, pero quiero que nos acordemos. Yo esto ya lo he hecho en clases anteriores, buscando otras cosas, obviamente. Escucho. Se me pegaron. ¿Qué fue? Escucho, mis jóvenes. Profe, ¿no sería valor final menos valor inicial dividido el final por o sea, de manera manual, ¿no? Ahora, como lo que me dice María Camila Bedoya, cuando tú restas de $1000 que vale el título, los 925 que son el pago inicial, ahí te da los intereses, que son $75. Eso lo utilizo yo, por ejemplo, para un cálculo diferente, que es el cálculo escalonado de los flujos futuros, o en línea recta o digamos o por partes. Pero lo que yo estoy pidiendo es una rentabilidad. ¿Qué rentabilidad implícita tiene ese título? Porque el papel no la trae, pero yo la puedo calcular. Pues, profe, yo me puse a buscar. Y Ujú. igual y según lo que estoy aquí encontrando, nos hablan de un precio de venta y de un precio de compra. O sea, se restaría el precio de venta menos el precio de compra dividido sobre el precio de compra. Pero no sé cómo organizarlo a lo que estás presentando acá. ¿Cómo calcular Porque, la rentabilidad implícita? Es simplemente eso, un cálculo sencillísimo. Digamos todo esto para acá. ¿Qué función de Excel puedo utilizar para eso? Pues tasa. Si me están tasa pidiendo una nominal, tasa, pues busca tasa, ¿no? Tasa solita, tasa sola, tasa. Número de periodos, 1. Ah, unos no, en sí, 5 años no. Sí, perdón, son sobre 1810. 360. En el Ujú. pago no hay nada. El valor actual son 1925 y el valor futuro son mis 1000. Míralo, 1.5715% la rentabilidad implícita. ¿Cómo lo ves? En función tasa. ¿Será que está bueno? Pues voy a hacerle de manera manual a ver. Y esto dice,
valor futuro, 1000, sobre valor presente, que es lo que pago hoy, cierro paréntesis, elevado a la 360 sobre los días al vencimiento, que son 1800. Y todo esto deducido de la unidad. ¡Ay! Me dio lo mismo. Míralo, ¿eh? Me dio lo mismo. Dámosle el mismo formato a esto. Copio el formato de aquí para acá. Claro, ¿está bueno? Pues claro que está bueno. Las dos tienen que funcionar. Ese papel tiene una rentabilidad implícita del 1.5715% efectivo anual, que es también nominal, que es también periódico, porque el número de periodo de composición es por años. Esa es la rentabilidad implícita de ese título. La diferencia que me propuso María Camila, insisto, eso lo enseño a hacer luego, pues no es necesario, pero si no alcanza el tiempo, para ver la distribución de los intereses en unidades monetarias, intereses implícitos, porque tampoco me dicen que me lo van a pagar. Yo simplemente pago 925 por algo y dentro de 5 años me devuelven 1000. Inclusive esto se puede corregir un poquito y estos títulos usted los puede ver en sus valores originales a través de la página del Wall Street Journal que les he enseñado a consultar. En lo que se refiere a bonos, aparece como bonds y usted en el capítulo bonds busca fixed income securities y ahí están toda la lista, es una lista interminable de papeles de renta fija, cero cupón con otras rentabilidades, inclusive aparecen títulos de deuda soberana de los diferentes estados a nivel mundial. Te voy a mostrar un ejemplo. Veámoslo para que hablemos con hechos y datos, mis estimados jóvenes. Porque esto parece ser complejo, pero no es tan complejo como ustedes creen que es. Esto es sencillo en la manera en que uno se empieza a meter en este tema, ¿cierto? Y accede a la información. Me voy a meter yo con usted me metía era a través de mercados. Y en mercados me voy a meter a bonds. Bonds. Markets. Información del mercado del día de hoy. Overview. Los futuros, los bonos. ¡Ah! Aquí están y mandado a hacer. Ya te comparto. Observa aquí en la página del Wall Street Journal, aquí donde tenemos los bonos. Esto está a las 7 p.m., ellos están una hora adelante, Eastern Standard Time, del día 11 de octubre, octubre 11 del 2021. Observa aquí y aumentémosle el tamaño a esto. El bono, por ejemplo, de los Estados Unidos, carajo, el bono, como esto, una parte gratuita y otra no. Observa aquí. De los Estados Unidos, el bono a 10 años tiene un rendimiento requerido en este momento de 1.613%, ¿cierto? El cambio del rendimiento requerido se ha mantenido, no ha sido absolutamente ninguno. El bono alemán de la Deutschland a 10 años, ¿cierto? Tiene un rendimiento requerido negativo del 0.118%, ha mejorado un 0.029, un 2.9% en relación con el anterior. El bono del Reino Unido a 10 años, el de Japón a 10 años, el de Australia a 10 años y el de China a 10 años. Los privados, déjame ver, estas son acciones. Los privados en alguna parte están. Los privados, que son los quiero que vean dónde están los cero cupón. Estos son los del Tesoro, notas del Tesoro, ¿no? Mira estos cero cupón que es aquí donde tengo el cursor. La nota a un año, Bill es una nota a un año, corto plazo. Mira aquí, coupon.
aquí verticalmente, estos dos son de 0. Hay una nota a 1 año y hay una nota a 6 meses y hay una nota a 3 meses. El cambio en el precio, absolutamente nada, ¿cierto? El retorno de 0.093 en este momento, esa cuenta que acabamos de hacer, 0.093 para la nota de 1 año, 0.062 para la de 6 meses y 0.050 para la de 3 meses. Quiero mostrarles también, estos son los LIBOR. Hay una forma de, estos son los bonos de los gobiernos, los que veíamos ahora, ahí están más ampliados, pero los de los privados no los encuentro, mis jóvenes. De todas maneras, ahí están, hay que buscarlo, ahí salen las corporaciones del sector financiero, los farmacéuticos, la industria de armas, todo lo que ustedes imaginen que emitan títulos de renta fija en sus diferentes modalidades. Bueno, miremos entonces el archivo en Excel, y creo que me va a quedar faltando tiempo para no fatigarlos, es este. Y vamos a ponerle números a la cosa. Vamos primero con el camino largo a casa y luego les enseño cómo hacer esto en un par de cálculos para que usted aprenda de una vez. ¿Me confirmas ahí si ves mi pantalla? Profe, se ve la Sí, pantalla bien. profe, pero si la puedes agrandar un poquitico. Voy a tratar a ver para que no se me salga el muñeco completamente hasta allí, para que Sí, quede ahí. todo dentro del mismo cuadro. Bueno, aquí tengo un título cuyo valor nominal en unidades monetarias es de 1 millón de pesos. Ahí está. Tiene un plazo de 10 años. La tasa cupón, como tú ves aquí, es del 10% efectivo anual, cupón que se paga una vez al año, como quien dice que usted liquida el 10% sobre el valor de la inversión inicial y eso es lo que te van a pagar al cierre de cada uno de los 10 años venideros, desde el 2021 hasta el 2031. La modalidad es 1, porque el pago de los cupones es anuales, y si eso es así, entonces, ¿cuál es el valor del cupón en unidades monetarias? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago la operación? Valor presente, ¿no? ¿No? Simplemente tomo el valor nominal del papel y le aplico la tasa cupón. Y eso me da 100.000 pesos. Aquí estos 100.000 pesos, mis estimados, me los van a pagar aquí, 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 aquí. Ay, perdón. Profe, Vámonos, una Gutiérrez. pregunta. Al final, Dale. para el 10, ¿sería el valor del cupón más el valor nominal, o sea, los 100.000 más el millón? Los 100.000 más el millón, correcto, Ah, ok. al final. Ah, caramba, que esto está otra vez. Y, acá. ¿Cómo así? Control Z, me tocó hacerlo a la brava. A ver. Y al final me devuelven la inversión completa. Pues aquí tenemos, jóvenes, la representación gráfica de lo que es una inversión en el momento cero, ¿cierto? De 1 millón de pesos, el pago de los beneficios futuros que son intereses materializados a través de cupones al cierre de cada uno de los 10 años venideros. Como me decía ahora Cindy, al final, con el último cupón, me devuelven el capital. Ese es el mecanismo o forma de operación de un título de renta fija. ¿Tienes preguntas hasta allí? No. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuánto vale un papel hoy? Título de renta fija. ¿Cuánto vale una empresa hoy? ¿Cuánto vale un activo real hoy? En los 3 casos la respuesta es la misma. Los flujos que sea capaz de producir traídos a valor presente. En este caso, este título tiene 10 flujos futuros de intereses
y un último flujo que es el principal. ¿Qué hay que hacer? Hay que traerlo a valor presente. Sí, pero la gran pregunta es, ¿a qué tasa lo vamos a traer a valor presente? Y esa es la que está aquí destacada en un color diferente que es gris. En el mejor de los casos, podemos encontrar un Banco de la República en Colombia, este título es en pesos colombianos, para salirle un poquito de los dólares, y yo puedo encontrar que si este emisor es muy bueno, como Bancolombia, el Ingenio Río Paila, Comestibles Aldor, Ecopetrol, Cementos Argos y otras organizaciones muy emblemáticas a nivel nacional, pues es muy seguro que consultado Infobalmer, que es la institución a través de la cual las sociedades comisionistas de bolsa acceden para identificar en esta emisión en particular de este título a qué tasa está descontando hoy, podríamos encontrar una tasa inferior a la tasa cupón. Si la tasa fuera inferior a la tasa cupón, el papel va a resultar siendo, como les decía ahora, con prima, porque su valor va a pasar por encima del $1.000.000. Si por el contrario, lo que sucedió la semana anterior, el mensaje del Banco Central con empezar a encarecer el costo de los recursos, podríamos tener una tasa de referencia, rendimiento requerido o tasa de descuento al vencimiento por encima de la tasa cupón, lo que nos originaría un título con descuento y el valor principal, si lo negociamos hoy, podría llegar a estar por debajo del $1.000.000. Voy a suponer en este momento que la tasa de descuento es igual. ¿Cuál debería ser ese valor del título al final? Si yo tomo cada uno de los cupones y lo traigo a valor presente, voy a traerlo a valor presente, traigámoslo, todos y cada uno, a una tasa, ¿cierto? Del 10, es la tasa de valoración, 1 son los periodos, ¿cierto? Y 100.000 son los de hoy. El cupón 1 que me pagarían en octubre del 2022 hoy equivale a 90.909 pesos con 9 centavos. El cupón 2 no lo voy a copiar, lo voy a hacer uno por uno. El cupón 2, ¿cierto? A una tasa del 10, 2 periodos, los 100.000 dentro de 2 años, que son el 2023, serían 82.644,63. El cupón 3, perdón, hago el mismo procedimiento, lo voy haciendo uno por uno, 3 periodos aquí y el principal acá, 75.131. El cupón 4, este es el famoso camino largo a casa, a una tasa del 10, con 4 periodos y el cupón 4. Miren cómo va bajando en la medida en que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque la relación es inversa. Arrancamos en 90 y vamos en 62. Vamos con el cupón 5. La tasa del 10, 5 periodos, mi cupón número 5, ahí tengo ahora 62.092. El cupón 6, hagámosle lo mismo, una tasa del 10, 6 periodos, y el cupón número 6, voy en 56.447. El 7, de la misma manera, una tasa del 10, 7 periodos, cupón número 7, voy en 51.315. El cupón 8, vamos a ver el efecto ahora de todo esto, estamos haciendo a una tasa del 10, que es la de descuento, con 8 periodos, ahí. Octavo cupón, bajo a 46.650. El cupón 9, a una tasa del 10, 9 periodos, cupón número 9, y ya voy en 42.409. Mi cupón 10, voy guardando todo esto, ya voy a terminar. Tasa del 10, número de periodos 10, y el valor futuro de mi cupón son 100.000, y eso me da 38.554. ¿Y qué me falta traer a valor presente?
como dice la ecuación, el principal, que es el valor de la inversión, cuando el emisor o mi deudor me reintegra mis recursos a una tasa del 10 en 10 periodos y el valor futuro, el $1.000.000. Y observe el efecto aquí. Esto me ha dado con decimales 993.800 aproximadamente. Debería ser 1.000.000 cerrado. 1.000.000 cerrado. Algo me falta. Algo me falta. Voy a variar la tasa. Si le pongo un 9%, cae por debajo, sube por encima del cupón. Y si le subo a un 11%, cae por debajo del valor del papel. Voy a mantenerlo en 10%. Quería tener palabra más, palabra menos. 1.000.000 de pesos cerrado me está dando un poquito menos. 6.000 y pico de pesos menos, pero entendamos que es 1.000.000 cerrado. Debo tener alguna falla aquí en algo que digité con alguno de los periodos por andar la carrera. Hasta aquí la esencia de esto lo hemos comprendido. ¿Me confirman, por favor? Profe, ¿puedes repetir de dónde sacaste el valor del 10% de rendimiento requerido? El rendimiento requerido te lo otorga el mercado a través de, por ejemplo, de emisores como instituciones, perdón, como Infovalver, que a las sociedades comisionistas de bolsa e intermediarios del mercado público de valores les confirma de esta emisión en particular, de este emisor, a ese plazo y con esas características de título, a qué tasa están descontando el día de hoy. Y eso puede cambiar todos los días, ¿no? Los cambios son mínimos, no son cambios abruptos, salvo que pase pues algo extraordinario en el mercado, pero no son cambios que se muevan mucho. Se van a mover esas tasas de rendimiento requerido cada que el Banco de la República modifique su política de tasas de interés. Ahí sí se Profe, puede mover. tienes el error en el cupón 4. En el cupón 4 tengo el error. Voy a volver a hacer el cupón 4 por tu recomendación. A ver si me da igual. Valor actual o una tasa del 10, número de periodos 4 y mi cupón 4. ¡Ah! Excelente, te agradezco mucho. Ahí estaba el detalle. 1.000.000 de pesos. ¿Cuándo sucede esto? Solamente en los libros de economía y de finanzas, y es lo que se denomina la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Cuál es la hipótesis? Miren que no es una teoría, hipótesis de los mercados eficientes. 1. Primer componente de la hipótesis. Todos los títulos del mercado como este están correctamente valorados. Esa es una hipótesis. Punto número 2. Todos los títulos del mercado en su valoración se encuentran en equilibrio. Ahí te estoy mostrando el equilibrio. El papel tiene facialmente un valor de 1.000.000 de pesos y el mercado me igualó la tasa y la sumatoria de los cupones traídos a valor presente más el principal me da 1.000.000 de pesos. Esa es la segunda condición. Tercer componente de la hipótesis de los mercados eficientes, que es la más peligrosa. Ojo con lo que les voy a decir. Todos los agentes del mercado tienen acceso a la misma información, lo cual sabemos que no es cierto. Por eso se denomina la hipótesis de los mercados eficientes, para que usted haga análisis por encima y por debajo del equilibrio. Esa es la esencia de esto. ¿Qué es lo que sucede en el mundo real de los negocios? Que esta cifra que tengo en azulito siempre va a estar o por debajo de la tasa facial o por encima de la tasa facial. Si hasta la semana pasada vivíamos las mieles de tener dinero barato y las expectativas de los inversionistas en el mercado dispuestos a reconocer un valor por ese tipo de papeles estaban por debajo de la tasa facial, vamos a decirle que estaban 2 puntos por debajo, usted ve que automáticamente esto se modifica y por el título ya no le darían a usted 1.000.000, sino 1.134.201,63. Si por el contrario estamos 2 puntos por encima de la tasa, ya nuestro papel entra en zona de pérdida, como decía el pedacito de la cartilla del autorregulador del mercado de valores, y ya no nos dan 1.000.000, sino 886.995,54 por nuestro título. ¿Y esto funciona en la parte real? Claro que funciona y te lo voy a demostrar. Porque en finanzas, Profe, o sea que la es tasa de demostrando. La Profe, yo tasa tengo una real, ¿me pregunta. decías? Pregunta. Profe, o sea que la tasa de rendimiento requerido tiene pues relación inversa con la tasa de interés.
Claro, no, y en general los cálculos de valor presente todos tienen relación inversamente proporcional por las ecuaciones entre la variable dependiente y la tasa con la cual se está negociando el papel. Observe, por ejemplo, esto. Mire, esta fue una negociación que tuvo lugar hace un par de años atrás, en agosto del 2019. Esos dos títulos que ustedes ven allí, ahí está la dirección del pantallazo donde yo saqué esto, son bonos de Avianca, antes de que Avianca pueda entrar en la debacle que ha venido desde el año pasado. Observa. Hay un título, bueno, voy a leer esto de derecha a izquierda. Mercado secundario en ambos casos. Sesión de negociación, RISE significa repos y simultáneas. La fecha de vencimiento de estos títulos era el 25 de agosto del 2019 y se emitieron el 25 de agosto del 2009. Como que dicen, eran papeles a ¿cuántos años de plazo? 10 años de plazo. Bien. La modalidad de pago de los intereses, vea las siglas que utiliza el profesor en sus ejercicios, era TV, trimestre vencido. La tasa facial o tasa cupón que tenían los papeles era el 6.69%. Pagaderos, trimestre vencido. El tipo de plazo del papel era al contado y el tipo de operación, las simultáneas, que son las operaciones que se hacen corrientemente todos los días. Observa, cada título tenía, nominalmente hablando, 1.000 millones de pesos. Cada uno valía 1.000 millones de pesos. El volumen fue el resultante, de la negociación, me devuelvo aquí, porque la tasa a la cual se negociaron, 5.735, estaba por debajo de la tasa cupón. Cuando el tenedor de estos títulos, que no era Bianca, sino un inversionista particular, esa información sí no la tenemos, salió a negociar sus títulos y logró una tasa de 5.735 por debajo de la tasa cupón, hizo en el primero una prima o utilidad de 146.857.000 y en el segundo 147.272.000 pesos aproximadamente. El precio sucio que ustedes ven aquí, sucio se le denomina cuando incluye absolutamente todas las comisiones y arandelas transadas a través de la sociedad comisionista de bolsa. El papel terminó negociándose al 114.685% de su valor y el de abajo al 114.727% de su valor. Entonces, mire que eso sí funciona. ¿De qué depende que la tasa de negociación que me anuncien esté por debajo de mi tasa facial? Principalmente de las tasas del mercado y el direccionamiento en política monetaria que haga el Banco Central, pero también tiene que ver cuál es la calidad del emisor y quién está detrás de esta emisión. Ahí te estoy mostrando que esto funciona. ¿Otra pregunta tienes? Profe, o sea que si el rendimiento requerido es bajo, la tasa de cupón es alta, entonces el valor nominal aumenta. Si el rendimiento requerido siempre y cuando esté por debajo de la tasa cupón, vas a tener un bono con prima. Te van a dar más pesos por la misma calidad de título. Ya. ¿Eso le sirve a quién? Al que vende. ¿A quién no le sirve? Al que compra. ¿Qué le sirve al que compra? Que la política monetaria sea, por ejemplo, de tendencia alcista como la que tenemos ahora, porque va a pagar menos unidades monetarias por la misma calidad de papel. ¿Me explico? Hay que mirar siempre a los dos lados de la mesa. Si usted tiene este papel, era dueña de este papel y lo va a vender, va a generar utilidades o le van a dar más del valor nominal por él. Van a ser títulos con prima o fueron títulos con prima. Pero si el caso fuera contrario, de que la tasa de negociación estuviera por encima del 6.69 y usted necesitara vender los papeles, como decía el cuadrito que está allá, va a tener una pérdida sobre ellos, porque le van a dar por debajo de 1.000 millones por cada uno de ellos. Esa es la explicación de esto, mis estimados jóvenes. ¿Y esto cómo se hace en Excel? Ah, eso es facilito. Sin tener que hacer toda esta vuelta, ¿cierto? De empezar a calcular cada uno de los cupones traídos a valor presente. Eso se hace en 2 pasos con Excel, pero quería mostrarle la lógica de esto y esto de dónde viene. Pero eso se lo enseño el día miércoles. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, por favor, ¿puedes subir la grabación de esta clase? También la vamos a subir. Los dejo descansar por el día de hoy, mis estimados. Yo también Muchas Listo, estoy profe. gracias, cansado. profe. Gracias.
Nos veremos entonces, ya les subo todos estos archivos y las referencias a su Drive. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta Igualmente, luego, chao. profe, gracias. Hasta luego. Chao, con gusto. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.